Bien, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión de esta tarde. Les damos la bienvenida a nuestro público que está aquí para darle continuidad a nuestro diplomado de lecturas del arte novohispano. Y voy a dejarle los micrófonos al maestro Abraham Villavicencio, coordinador de este diplomado, junto con la doctora Gisela Bombo Becer. Maestro, tiene usted la palabra para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias, Yasmín. Muy buenas tardes a todas, a todos que nos acompañan en esta quinta sesión del diplomado sobre relecturas del arte novohispano. Y esta tarde, pues estamos también muy contentos de poder recibir a Mayela Flores, una querida amiga, colega, ex colaboradora además del Museo Franz Mayer, que va el día de hoy a dictar la conferencia correspondiente a las artes desarrolladas por mujeres durante el periodo virreinal. Y antes de darle la palabra, voy a leer una breve semblanza de su trayectoria. Mayela Flores Enríquez es investigadora, docente y curadora enfocada en las intersecciones entre historia del arte, estudios de género y teoría crítica sobre la cultura material. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana, maestra por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Estudios Críticos de Género por la propia Iberoamericana. Fue voluntaria del Museo Nacional de Arte del 2008 al 2010 e investigadora por proyecto para el Departamento de Comunicación Educativa del mismo museo en 2012. De 2010 a 2018 se desempeñó como curadora e investigadora para el Museo Franz Mayer. Actualmente trabaja como docente del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, el Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y del Programa de Estudios Interdisciplinarios del Centro Nacional de las Artes. Y pues de reiterar nuestro agradecimiento, querida Mayela, de parte de la doctora Gisela, que no pudo conectarse el día de hoy. Está también muy contenta porque está con el doctor Antonio Rubial, que seguramente todas y todos vieron que recibió el Premio Nacional de Literatura y Artes. Entonces está llevándose a cabo en este momento la ceremonia aquí al ladito en el Palacio de Bellas Artes, y nuestra querida Gisela fue a acompañar al doctor Rubial, ¿no? Académico de número de la propia academia, en esa ceremonia. Entonces, pues, a su nombre, ¿no? Te extendemos nuestro agradecimiento y estamos segurísimos que todas y todos van a disfrutar y aprender mucho de tu conferencia. Mil gracias, Maggie, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Abraham. Bueno, para mí es un gusto estar aquí y hablar de un tema que me gusta mucho y también no me quita el sueño, me apasiona, nunca termina de salir hilo para jalar, y más en este día porque la verdad es un orgullo. Es un día de fiesta, creo que para el gremio, porque es un orgullo lo que está, el reconocimiento que se le brindó al doctor Antonio Rubial. Y bueno, además de eso, también para mí es un orgullo y un placer estar en este evento, en este diplomado de una academia tan admirada y tan importante para el desarrollo de las disciplinas humanísticas de la historia en sus distintos enfoques en México, y bueno, más aún organizado por la doctora Gisela y Abraham, a quienes creo que toda la comunidad admiramos y queremos mucho, ya de siempre. Entonces, bueno, pues eso, muchas gracias a quienes organizan este evento por considerar mi trabajo, pero también a quienes generosamente hoy están dedicando su tiempo para escuchar esta ponencia. Espero la disfruten, espero nos ponga a pensar en conjunto. Y bueno, voy a compartir el tema. Bueno, la idea de arte y mujeres en la Nueva España es una idea que, como les mencionaba anteriormente, creo que es provocadora por las dimensiones de sentido, críticas sobre la teoría del arte y sobre la teoría de la historia del arte que hay que tomar en cuenta. Y bueno, para perfilar un poco el tema, yo pensé que tal vez era interesante partir como de un
como de un ejercicio que nos haga tener en cuenta cuál es la expectativa o cuál ha sido la expectativa que se nos ha construido a nivel de pues consumidoras, consumidores culturales, pero también como creadores en el sentido de de la investigación sobre el temático, sobre estas temáticas, cuando estamos hablando de arte y mujeres en el contexto virreinal. Entonces, bueno, pues tal vez, tal vez les pasa, como a mí me ha pasado muchas veces, que cuando pienso en mujeres y arte en el periodo novohispano, yo, tal vez por mi formación en historia del arte, lo primero que imagino es una exposición. Me gustaría pensar que ese tema tiene que ver con una exposición a la que yo pueda acceder, algo así que me imagino en mis sueños más violentos, me imagino que sería como algo como lo que estamos mirando así. Una sala de exposición con obras montadas en los muros que puedo recorrer, que voy a tener los distintos ejes temáticos y que me van a enseñar aquellas cosas presentadas como arte que hicieron distintas autoras, ¿no? Porque estamos hablando de mujeres. Y bueno, de estas autoras, en sus fichas técnicas voy a leer sus nombres, los lugares donde nacieron, en qué técnicas trabajaron. Es más, hasta me voy a enterar de las ciudades en las que vivieron y dónde se encuentran actualmente esas colecciones, a qué museos, a qué instituciones pertenecen esas colecciones. Y bueno, esto es de alguna manera, y como les comparto, mi expectativa, es un poco lo que a mí me gustaría ver o lo que imagino, lo que sueño de este tema. Pero paralelamente, esto es quizás más que expectativa, es una especie de deseo que revela muchas problemáticas sobre este tema del que quiero hablar hoy y que nos invita a mirar nos invita a mirar con enfoque en el concepto mismo de las artes y además en el concepto, en la idea de sistema de las artes. Es decir, que nos invita a mirar o a recordar que la idea de arte es una idea pues muy pautada por una modernidad heredera, además de una reflexión crítica y disputa de sentidos que durante siglos tuvo tiempo y que tuvo entre sus efectos más palpables que nosotros podemos verificar justamente la consolidación de espacios institucionales como, por ejemplo, museos, galerías, llamados de arte, ¿no? En donde se presentan exposiciones que asimismo se asumen como de arte. Pero bueno, como les digo, esto está pautado por paradigmas de la modernidad, lo que significa que hoy las personas, muchas personas, crean cosas bajo el supuesto de que su ámbito de creación es el arte, es decir, se asumen como artistas, crean cosas que consideran obras de arte y esas a su vez son recibidas, coleccionadas, exhibidas, premiadas bajo el concepto de que eso es arte. En ese sistema entran hombres, mujeres, digamos como un ámbito diverso en términos de identidades sexogenéricas, pero bueno, así funcionamos hoy en día. No forzosamente, este es el caso de lo que ocurría en el contexto de creación del periodo virreinal, amplísimo además periodo, pensemos en sus pormenores, en sus distintos capítulos, 16, 17, 18 y una parte del 19, lo cual implica que no forzosamente aquello que se construyó, que se creó en ese momento, tiene las lógicas que hoy tenemos en este sistema de las artes, donde el sistema creación, producción, coleccionismo, consumo, todo ello pautado por el concepto de arte, pues tiene como un flujo muy bien definido, muy bien perfilado y que por lo tanto hoy en día pues podemos enfatizar identidades artísticas sobre mujeres y las obras que crearon. Entonces, bueno, ¿esto qué implica para efecto de lo que vamos a estudiar? Bueno, esto implica que en el contexto novohispano, hablar de mujeres artistas, de mujeres y arte y de obras de arte implica una revisión que entre sus diversas consideraciones eche un ojo a qué hay que pensar acerca del concepto de arte. En este caso, pues surge una invitación fuerte a tener en mente que por lo mismo en este momento hay que revisar el concepto de arte como una categoría crítica por un lado, es decir, ¿qué pasa cuando ponemos el concepto de arte y lo ponemos en combinación de identidades femeninas o feminizadas del periodo virreinal? ¿Qué efectos tiene en la percepción de lo que estas identidades hicieron, crearon o con lo que se relacionaron? Pero también hay que mirarlo como una categoría de función historiográfica, es decir, que es una categoría que tal vez
más bien en su presencia historiográfica, en el papel que ha tenido en ese ámbito de reflexión, pues más que encontrarla en las fuentes de primera mano, en los documentos que sobreviven de la época, pues más bien la encontramos en el debate que ha existido en los distintos momentos acerca de los productos, obras y creaciones y personas de ese periodo. Es decir, que es una categoría que sirve para analizar ese periodo, más no forzosamente operó como opera en el sentido contemporáneo. Pensemos en el caso de la exposición, en ese contexto. Ahora, un caso que creo que pues a mí me parece muy revelador y que nos sirve para ir perfilando aspectos en este sentido, es este que les presento aquí y que tiene distintas dimensiones. Es el caso de la muy famosa Sumaya. Muy famosa tal vez antes, recientemente no tan famosa. Yo me acuerdo que en mis clases de pintura, en la Nueva España, por ejemplo, nunca se mencionó este nombre. Sin embargo, quizás décadas atrás sí era un poco más debatido y discutido. ¿Quién es la famosa Sumaya? Bueno, aquí les traigo una página de uno de mis libros más favoritos del periodo virreinal. Es el Escudo de Armas de México, celestial protección de esta nobilísima ciudad de la Nueva España y de casi todo el Nuevo Mundo. Es acerca de la Virgen de Guadalupe y refiere como el caso de la epidemia de Matlazáhuatl en el contexto de la primera mitad del siglo XVIII. Y bueno, tiene mucho que ver con los alegatos, que fundamentaron y sostuvieron la devoción y oficialización del culto a la Virgen de Guadalupe. Entre paréntesis, es un libro que se encuentra en la colección del Museo Franz Mayer. Entre las páginas de este libro, que es una joya, de verdad joya, lectura recomendada para antes de dormir, porque además está en Google Books y lo pueden leer completito. Entre sus páginas de este libro increíble, en la página 140, nos empieza a decir que entre los altares de la catedral, en uno de ellos, en el altar del perdón, se encuentra esta pintura que según la tradición es de la famosa Sumaya y dice, Baltasar de Troncoso, Cayetano Caballero Quintero, célebre pintora en esta ciudad, maestra no solo en pintar, sino en enseñar al celebrado vizcaíno Baltasar Echave Orio, y el primero, y a quien tuvo por marido y discípulo, y de cuyos padres no degeneraron sus hijos. Esta bella imagen se está refiriendo al San Sebastián que antaño se encontrara en la catedral. Esta imagen que vemos acá del lado derecho, hoy perdida, pues nos dice, ¿no? Que se encontraba, se volvió a colocar en ese entonces en el mismo sitio y altar que es también de Nuestra Señora del Perdón, es decir, que se encontraba ahí en el altar del perdón. Esta primera noticia que les presento es muy interesante, es decir, que en este libro del Escudo de Armas nos habla de una pintora muy célebre, pero por otro lado tiene otros antecedentes. Por ejemplo, en el libro de Grandeza Mexicana, ustedes saben, este texto en verso sobre la grandeza mexicana, titulado Grandeza Mexicana, de Bernardo de Balbuena, pues también habla de la Sumaya. Y pues el caso de esta pintora, por lo tanto, en distintos momentos se revisó, y por ejemplo, en esta edición de la revista de la Universidad de noviembre de 1993, se refiere que esta obra, bueno, como que se da toda una revisión y se menciona que se consideraba que había sido ejecutada por una mujer conocida como la Sumaya, de quien se decía haber sido maestra del conocido pintor Baltasar de Chaveorio. La mencionan como leyenda, refieren que, por ejemplo, Manuel Toussaint, sí, Manuel Toussaint justo propone que no forzosamente y que más bien la autoría debe pensarse como de Chávez y que la Sumaya más bien tiene que ver con su padre y así como fin del tema. Hay que decir que esta discusión sobre esta pieza en específico se revisó con mucho más cuidado por parte justamente de Manuel Toussaint en su libro Pintura Colonial. Y entonces él dice, sí, efectivamente, en el periodo hubo una discusión sobre esta mujer, sobre su nombre, pero
pues él menciona en el libro de que ya la buscó en los registros y sí, pues si bien como hay un registro en relación con este pintor, Baltasar de Chaveorio, no forzosamente él encontró información sobre su trabajo como pintora, que por lo tanto él considera que no existió, no tuvo taller, no tuvo trabajo como pintora. Más adelante, en el reciente libro sobre Baltasar de Chaveorio, que justamente acaba de publicar, creo que el año pasado, el Instituto de Investigaciones Estéticas, ponen una nota a pie de página en todo el libro y donde mencionan que se decía que Baltasar de Chaveorio tuvo una esposa que fue pintora, pero que el equipo de investigación que trabajó sobre ese libro considera que más bien fue una especie de tropo retórico que en su momento usaron desde la retórica del siglo XVI, Bernardo de Valbuena, para como ejemplificar que el hacer pictórico en el contexto del virreinato de la Nueva España era un hacer con muchos sustentos de tradición de sentido, que inclusive lo ligaba, por ejemplo, a la pintura de la antigua Roma, donde matronas romanas, hijas de pintores, pintaron, como Marcia, hija de Varrón, e Irene, hija de Cratino. Entonces, este caso, si a mí me preguntan, oye Mayela, ¿crees que podamos encontrar documentos que nos ayuden a verificar ya inequívocamente que existió la Sumaya, que fue esta pintora? ¿Crees que encontremos alguna obra sobre ella? Yo honestamente diría que me suena difícil. Tal vez sí, pero a mí me suena difícil. Y en este momento, a mí, por lo que me encanta este tema, es que justamente nos revela aspectos sobre el sistema que yo les quiero delinear. Es decir, que en este momento, más allá de que si esta pintora efectivamente existió y obró o no, lo que nos revela es cómo funciona o cómo ha funcionado el papel de mujeres que podrían o no haber sido reconocidas como artistas en el periodo virreinal, y que su misma idea revela como un contexto o una reacción de tensión de sentidos en términos de la recepción que tiene esa posibilidad. Es decir, veamos que en este sentido, pues no forzosamente se han dedicado tantos proyectos de investigación a verificar o descartar como sustentadamente este caso. No forzosamente este caso ha sido como motivo de análisis o artículos críticos más abundantes sobre las problemáticas que puede implicar, sobre las razones estructurales que nos llevarían a considerar o no su posibilidad. Y esto nos revela que independientemente de que ella haya existido o no, hay una tradición sobre el comprender el arte y las identidades de las posibles artistas que existieron en este periodo, que de inicio nos alerta sobre la dimensión estructural que históricamente no forzosamente ha tenido lugares preestablecidos de significación para dar lugar a los debates sobre estas posibilidades en relación con las identidades de mujeres artistas. Ante ello, bueno, más allá de este caso en específico, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha transcurrido? Bueno, esto que les acabo de decir tiene justamente que ver con el mismo concepto de arte y cómo se ha disputado, ¿no? Porque el que la Sumaya, la pintora, sea aceptado, más bien su personaje se enfrente a una exclusión ya de inicio de facto, ¿no? O sea, como ante una posibilidad imposibilidad de facto de que haya existido, pues nos habla que lo que se disputa más allá de ella es el mismo concepto de arte, ¿no? Quiénes sí son o quiénes no han sido considerados como arte y artistas y su arte como arte en los distintos momentos. Y bueno, esto nos habla de las mentalidades, de las ideologías, de las tradiciones escriturales que abrazan la historia del arte y la posibilidad de que las mujeres sean artistas o no, en este caso en el contexto hispanoamericano. Para esto, pues quería presentarles este
este recurso, por ejemplo, de la Real Academia Española, que nos permite hacer una mirada parcial, ¿no? Porque faltan aquí muchas definiciones de la evolución de distintos conceptos. Este instrumento se llama el mapa de diccionarios y lo pueden consultar en línea con distintos conceptos. Y el mapa de diccionarios nos hace saber que, por ejemplo, para el contexto del siglo XVIII, arte era considerado como un conjunto de preceptos y reglas para hacer bien alguna cosa. Nos recuerda que esto se divide, por un lado, en las artes liberales y las artes mecánicas, ¿no? En singular, nunca lleva esta voz el artículo femenino por evitar la cacofonía y bueno, en fin. Si bien en el contexto virreinal, ¿no? Al periodo que corresponde al contexto virreinal, empieza a perfilarse por este sentido. Y bueno, asimismo, para principios del siglo XIX, vemos que actualmente nuestro concepto de arte es muy distinto y se define de manera distinta, incluso a nivel de los ámbitos institucionales que validan esta idea en tanto una definición. Por ejemplo, hoy en día salen ideas como virtud, disposición, habilidad para hacer algo, una manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada, ¿no? Esto es como un poco lo que abraza nuestra idea de arte, y conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo, que esto tiene que ver con esta genealogía de la idea de las artes mecánicas y las artes liberales. En ese sentido, en el periodo que estamos revisando, pues el concepto de arte lo vamos a ver relacionado con muchos ámbitos, justo en términos de la posibilidad de considerar la liberalidad de un hacer que se asume como arte, en términos de, por ejemplo, aquí tiene que ver la idea de la retórica, ¿no? Como la manera de hablar, las matemáticas, la gramática, ¿no? O sea, por ejemplo, las artes liberales, pero por otro lado, las artes mecánicas, es decir, como todo este hacer que implica el dominio y perfección del conocimiento de una serie de técnicas. Ante ello, pues me tomé la libertad de hacer una selección de títulos de la Biblioteca Nacional, donde estos los pueden consultar ahí, y que pues todos ellos dicen arte, ¿no? Entonces nos habla el Tratado de la Pereza o arte de emplear bien el tiempo, el arte de la alquimia, el arte de escribir a manera de taquigrafía. Esto me encantó porque para 1815 ya había un manual sobre taquigrafía. Arte de vivir contento, el arte de los metales, arte de los relojes, que por cierto, está en el Museo Franz Mayer y es bellísimo, tiene unos esquemas, arte de hacer el papel, arte nueva de escribir, inventada por el ingeniero más, y arte retórico y poesía. Dejé al último y quisiera destacar ahorita el arte de la cocina, ¿no? Entonces, el arte de la cocina lo quisiera destacar porque vemos aquí que, si bien aquí estamos viendo una serie de manuales, por otro lado, nuestra percepción también pasada por una concepción sobre la modernidad de estos distintos oficios, una concepción de genealogía moderna ilustrada, pues vamos a ver que dentro de estos artes hay algunos en tanto estas técnicas, estos oficios, estos conocimientos de esos pormenores, pues hay algunas tradiciones que culturalmente están más bien feminizadas y otras no tanto. En esa feminización y como en las afinidades de esta tradición de feminización con ciertos oficios, pues vamos a encontrar que si nos vamos por el concepto arte en relación con el contexto virreinal, en este sentido, incluso en la idea de artes manuales, pues ahí quizás podamos encontrar o empezar a mapear la presencia y labor de distintas mujeres que en relación con los lugares de posibilidad y movimiento que les permitían ámbitos normados como por ejemplo las ordenanzas, el contexto gremial, pues vamos a ver algunas presencias. Ejemplo de ello es este caso que les presento, el de la cigarrera, que de hecho es muy interesante. Si ustedes dan una buscada en la Fototeca Nacional y ponen la palabra cigarrera, no forzosamente nos va a salir el artefacto, sino nos van a salir muchas mujeres trabajando como cigarreras, es decir, armando cigarros y vendiéndolos, o mujeres disfrazadas de cigarreras, ¿no? Que nos habla de la configuración, en ese sentido, de un estereotipo, de un tipo que tiene sus matices en relación con distintas latitudes, pero que en el caso novohispano tenemos este trabajo relacionado pues al armado, al montado de cigarro y la venta, no forzosa, digamos que en cierta atención además con los pormenores gremiales por considerar quiénes debían estar a cargo de esta
estas tiendas, no forzosamente esas personas eran las mujeres, sino que más bien algún hombre que efectivamente estuviera con alguna inscripción al gremio correspondiente, pero de todas maneras ahí vemos esta mano de obra que justo domina este arte y técnica de montar un cigarrito. Entre paréntesis, yo jamás en la vida lo he hecho y asumo que tiene su complejidad específica, y que bueno, da pauta a imaginarios que en ese sentido serían afines con el ámbito de consideración artística que estamos revisando. Otro ámbito en ese sentido que habría que valorar, ¿no? En ese sentido, como la posibilidad de disputar las condiciones de sentido sobre el concepto de arte sería el contexto de la partería. Y aquí habría que decir que si bien hoy en día más bien pensamos en parteras, tal vez las palabras para esa época más bien sean la idea de matrona, comadrona, ¿no? El oficio de las comadronas o comadres, ¿ya? El oficio de partear, el oficio de las matronas, que eran las mujeres que tradicionalmente y a través de una serie de conocimientos que a veces fueron revisados, ¿no? Por las intersecciones que tenían tanto sus prácticas devocionales y que a veces esas prácticas devocionales que se dedicaban al cuidado y a la guía de la partería fueron sujetas de revisión, por ejemplo, por el Santo Oficio de la Inquisición, por ejemplo, qué tipo de rezos se hacían en caso de que se empezaba a tener mal camino el parto, pero bueno, ¿no? O sea, como esta serie de prácticas que tendieron a normarse, institucionalizarse, revisarse y posteriormente suplirse a través de ya la instauración de una medicina que buscaba normar esto, pero que en términos de esta genealogía, pues nos invitaría a cuestionarnos, esto también deberíamos de considerarlo como parte del hacer de las mujeres, del arte de las mujeres novohispanas, ¿no? Yo diría que sí, en el sentido que acabábamos de revisar de arte, más relacionado como tecné, pero claramente en relación con nuestro concepto moderno de arte, pues implica que debamos dedicarle algunas otras revisiones y consideraciones para ahondar en el diálogo y posibilidad y lugar que esto tendría. Otro caso muy interesante y que yo creo que ya se revisó por ponentes anteriores en este diplomado, sería el caso de las mujeres impresoras, por ejemplo, ¿no? O sea, como justo en esta línea de oficios, de técnicas, pues también estar a cargo de una imprenta implicaba su oficio, implicaba también una gestión y una pues una revisión, un trabajo además con el ámbito gremial que normaba el ámbito de las imprentas, y ante ello, bueno, pues también esto debería de considerarse en términos de del ámbito del hacer en cuanto a una técnica, y la técnica en cuanto a tecné, y el tecné en cuanto a un arte, que nos llevaría a ensanchar, a seguir ensanchando y problematizando el ámbito de hacer a cargo de manos de mujeres y manos expresas. En este caso, pues me tomé la libertad de escoger a mi impresora de confianza y gusto personal, la impresora que su imprenta se llamó De la Viuda, de Miguel de Rivera Calderón, y bueno, pues esto nos habla que, o sea, no es una mujer, que su hacer en la imprenta es derivado de su deseo y voluntad de dedicarse a eso. Esta palabra viuda también nos revela también una serie de circunstancias que acompañaron ese hacer, que tienen que ver con las lógicas de los oficios y su relación a las familias, y en esa relación de familia es cuando a veces, por ejemplo, en el ámbito de la impresión, mujeres se insertaron en este hacer y en el dominio y conocimiento de las técnicas materiales, etcétera, no aquí sin ignorar que aprendizajes anteriores. Por ejemplo, aquí tendríamos que preguntarnos y investigar un poco más, si bien investigadoras como Alma Montiel Ontiveros, Mariana Garone, justamente, y Dalia García ya lo han hecho, ¿no? O sea, ¿qué implicaba? ¿Qué hacían estas mujeres cuando eran niñas, pero su papá era impresor y llevaba esta imprenta? Ellas estaban ahí, ¿qué hacían? Trabajaban a veces, ¿no? ¿Qué hacían cuando estaban sus esposos a cargo de la imprenta? ¿Por qué, por ejemplo, después de que la viuda de Miguel de Rivera falleció,
todavía se mantuvo la memoria de ella a cargo del de imprenta y no de su esposo, por ejemplo. Entonces, estos legados, estas lógicas anteriores, pues todavía sería bueno explorar. Ahora, de la viuda de Miguel de Rivera, más bien su nombre, María Candelaria Rivera Calderón y Benavides. Ella vivió entre 1722 y 1754. Habría que pensar que, perdón, tengo mal esas fechas. Yo creo que me equivoqué ahí en un dedazo, discúlpenme. Habría que, en este caso, por ejemplo, este libro en específico. Y sobre este libro, se los escogí, el de la distribución de las horas ordinarias, porque ahí tenemos una primera guía, ¿no? Notemos, si bien ahorita los vamos a retomar más adelante, que en este libro en específico, nos empieza a hablar de las obras ordinarias y extraordinarias del día para hacerlas perfectamente conforme al estado de las señoras religiosas, instruidas por 12 máximas. Entonces, aquí, este libro nos pone un poco alertas de pormenores técnicos y consideraciones que tenemos que tomar en cuenta y que están cruzadas además por el panorama religioso, que no forzosamente lo he mencionado tanto ahorita, pero que ahorita vamos a avanzar en él y que nos habla de otra dimensión del arte en cuanto a técnica, pero que tenemos que cruzar también con la experiencia religiosa del hacer, y que también se normó y reglamentó, de lo cual también sobreviven informaciones, documentos de esta manera, como el impreso por la viuda de Miguel de Rivera, por instrucción de las monjas del convento de Jesús María y de la autoría de este libro en específico de Antonio Núñez de Miranda, quien fuera el director espiritual de Sor Juana Inés de la Cruz, y que nos hacen revisar como un pormenor, ¿no? O sea, y un poquito recapitular. Hasta aquí he hablado un poco sobre arte y que este concepto, el de arte, tenemos que perfilarlo y revisarlo. Si arte lo llevamos a la idea de artista y pensamos, bueno, las artistas mujeres del virreinato, ahí se nos complica, ¿no? Porque ya vimos que arte puede ser en su sentido, digamos, moderno, contemporáneo. Podemos considerar arte como esta expresión de ciertos valores, etcétera, pero también nos da chance a pensar como esta serie de dominio de técnicas y también incluye esta reflexión sobre las artes liberales, pero a la hora de aplicarlo se complica. Entonces, por ejemplo, si lo aplico y digo, arte es lo que hicieron las mujeres artistas virreinales, aquí ya no me cuadra tan bien, porque para el periodo que nos interesa, nos dice que el concepto de arte, igual este instrumento, el mapa de diccionarios, nos dice que para el periodo que nos interesa, artista, es el que estudia artes, es decir, es aquella persona colegiala de estudios más bien de artes liberales. Ahora, claro que en el contexto contemporáneo, pues aquí más bien vamos a hablar de aquella persona que se dedica a lo que hoy consideramos como bellas artes, por ejemplo, o a otras artes, por ejemplo, el cine, ¿no? Tiene que ver con esta idea de más inspiración, pero en ese momento es una idea que no nos funciona. El concepto artista contemporáneo es anacrónico con esta intención de señalar la artisticidad en sentido de identidad en el periodo virreinal y más aún en relación con las mujeres, porque aquí nos está hablando de que es como quien se dedica a las artes liberales. Pero, por otro lado, esta segunda definición nos señala un poco por dónde sí podría ser. Si se fijan, aquí dice el que ejercita algún arte. Entonces nos dice del artifex. Y ahí hay una ventana, porque esa idea de ejercitar tiene que ver también con esta idea de tecné, y por lo tanto yo creo que nos guía a considerar que probablemente el término más como que nos va a dar más holgura para hablar de el arte en nuestro sentido moderno, pero en relación con el hacer de mujeres novohispanas, quizás sea más bien el de mujeres como artífices, ¿no? Artífices, justamente es lo que veíamos, quien hace algún artefacto, no solo artes, ¿no? O sea, como que ya no se mete en el problema de la liberalidad de las artes, incluso nos habla del artefacto, ¿no? Y aquí pienso, por ejemplo, en novelas tempranas del siglo XIX,
como la Quijotitis y su prima, que por ahí sale un alegato de que las mujeres deberían cultivar más este tipo de haceres que ya estaban dedicándose en ese momento, como por ejemplo los relojes, porque sus manos y el artefacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta idea sería afín a ese tipo de pormenores, y además, por otro lado, nos habla de arte para conseguir lo que se desea, que esto tiene una dimensión técnica que tiene que ver con tradiciones que ya habíamos visto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sería afín a concepciones o tradiciones que veíamos como el arte de la partería y por lo tanto llevar a buen término los partos y conseguir eso que se desea. Entonces, yo creo que para hablar de mujeres y sus prácticas que hoy calificaríamos como artísticas o con una dimensión de arte en cuanto a tecné en el contexto virreinal, yo creo que artífice es un concepto que nos permite jugar y movernos sin tanto problema. Ahora, acerca de otras definiciones que aquí quise recoger, si nos vamos más atrás en el tiempo, vamos a ver que tiene como palabras relacionadas con el ámbito artesanal, ¿no? O sea, como con esta idea de artesano, como con énfasis en la mano, lo que se hace con la mano, con esta dimensión técnica, con el artificio, pero también me gusta mucho esta definición del diccionario de Covarrubias de 1726 que nos dice, artífice, el maestro en alguna de las artes mecánicas o manuales, y ojo que aquí ya está saliendo la mano, ¿no? Como artífice tiene que ver con lo que hace la mano. Como maestro de escultura, de arquitectura. Es decir, que artífice, por ejemplo, es una parte que puede ser afín a lo que hace el artista, pero también a lo que hacen personas no forzosamente perfiladas bajo la identidad de artista. Viene el latín artifex, que significa esto mismo, y bueno, como más definiciones, lo de la mano del pintor y metafóricamente se extiende a significar el inventor de muchas cosas, inventar una cosa, que no caen debajo del objeto de las artes, el que las traza y dispone y ejecuta, es decir, no forzosamente tiene que ver con este contexto de las artes liberales y las artes mecánicas, sino que puede ir más allá mientras se dispongan, tracen, ejecuten o se inventen las cosas. Entonces, bueno, artífice, les propongo aquí que pensemos en estas mujeres como artífices del periodo virreinal que se dedicaron a un montón de cosas. Y aquí como para ir diciendo, como para ir presentando cosas que a mí por lo menos me ha parecido que a nivel historiográfico se han podido mapear un poco más, quisiera destacar en primer lugar un caso que a mí me interesa muchísimo, que es el del ámbito de los oficios textiles. Dentro del ámbito de los oficios textiles tenemos esta joya también de nuestro museo más favorito de aquí de todo el grupo, el Museo Franz Mayer, y entonces de ese museo destaco este armario que ustedes pueden visitar en su recorrido de la exposición permanente, que ojalá y que cuando muera me lo regalen y me vaya con él al cielo o algo así, lo vea para siempre. Me encanta, ojalá y que lo vayan a ver a su recorrido permanente. Es un armario que además tiene en el recorrido permanente las puertas abiertas, entonces pueden ver justo lo que les voy a señalar. Es necesario que lo vean con cuidado. ¿De qué se trata el armario? Creo yo que su temática es justamente esa, los oficios textiles, no el hacer textil, no la confección de tejidos, no, sino los oficios textiles en un sentido más amplio, porque abarca considero yo, desde qué implicaba el comercio, importación, exportación de las materias primas del textil, hasta ya el uso y aspectos sobre cuidado de los textiles una vez que estaban en posesión de alguien. Entonces, en las distintas secciones del interior de sus puertas, podemos ver, por ejemplo, cómo la gente está pidiendo, ay, por favor, véame rápido arreglar esto porque estoy aquí encuerado y ya se me rompió la blusa. Entonces se le echa por el balcón a alguien y alguien va por la blusa porque la va a llevar rapidísimo con la costurera a remendar para que la otra persona se la pueda poner porque, bueno, no tenía tantas blusas. Nos habla de quien hace la calceta y nos va a enseñar así como el hombre sastre, la mujer lavandera, la mujer planchadora, el hombre remendero, el comerciante de telas, la bordadora, y nos va perfilando como estas distintas identidades en relación con estos oficios que se pueden ver además generizadas, dentro de las cuales
justamente habría que ver que la idea de oficios textiles no forzosamente es afín a esta idea que vimos de artífice. Pero dentro de los oficios textiles sí hay algunos oficios que son afines a esta idea de artífice, que justamente tienen que ver, para el caso específico del hacer textil a manos de mujeres, con algunos de estos aspectos que vemos aquí. Entonces, considero yo que para hablar de ámbitos de artífices, mujeres que se dedicaron a oficios textiles y que creo que es un poquito de lo que más he investigado en términos de las artes a manos de mujeres, pues tenemos aquí como unos casos muy puntuales que me gustaría destacar. Bueno, solo mencionar que estas obras vienen de pinturas de castas, y acuérdense que las pinturas de castas tenemos que considerarlas también como en su dimensión de una narrativa montada, articulada, es decir, que para nada, y bueno, ni en este ni en otros casos, las imágenes pictóricas del periodo virreinal son una radiografía de nada, sino que son una representación de los sentidos y una interpretación de aquello que estamos viendo a manos de pintores. Y además con tradiciones, digamos, como fuentes formales que se van repitiendo y repitiendo en distintos casos, independientemente del pintor que se dedique a ello. Entonces, de aquí, dentro de esto vemos que aspectos en común, ¿no? Aquí, dentro de estos recortes que les hice, aspectos en común. Notemos que se trata de mujeres en compañía de sus parejas por la misma naturaleza del género de las pinturas de castas, y bueno, también en compañía de sus hijas, hijos, mascotas, que nos están enseñando estos haceres textiles, punto número uno importantísimo, en el contexto de los espacios que habitaban. Esto es bien importante. Otra cosa importante de notar es que estamos viendo este caso y, por ejemplo, el caso del armario que acabamos de mirar, son casos ya realmente tardíos del periodo virreinal. Estamos en el contexto del siglo XVIII, que pues tendríamos que considerar también adicionalmente una idea, por lo tanto, cruzada por pautas pues que tienen una consideración ilustrada, influida como por toda una serie de consideraciones sobre lo que entonces ya hasta el siglo XVIII debían, por lo tanto, hacer más como preferentemente aquellos cuerpos de las mujeres femeninas, de las mujeres tenidos como, por lo tanto, por haceres femeninos, distinto a lo que más bien debían hacer los hombres, tenido por haceres, por lo tanto, masculinos. Entonces, ¿esto qué significa? Que consideremos que esto que les estoy enseñando aquí no es lo que pasó en todo el periodo virreinal. Muy seguramente hubo mujeres dedicándose a labores de costura en periodos anteriores, pero habría que considerar también las genealogías y variaciones que están teniendo estos casos, pero para el siglo XVIII ya tenemos este ámbito, esta serie de consideraciones, estas pautas ilustradas, esta concepción más moderna de los cuerpos femeninos y masculinos y lo que debían hacer, acompañado de las imágenes de las pinturas de castas. Entonces, en ellas vemos hogares, ¿no? El paradigma del hogar y la domesticidad ya está aquí. Vemos hogares donde se llevan a cabo estas distintas prácticas que en algunos hogares podemos verlas como oficios y en otros hogares vamos a ver que esas prácticas no forzosamente son oficios, sino ocupaciones, ¿no? Entonces, dentro de los oficios, veamos como estas personas que están dedicándose al hilado, ¿no? Oficio uno importante, hilado. Oficio dos importante, costura. Oficio tres importante, trabajo de encaje y pasamanería. Cuando hablamos de pasamanería en relación con lo textil, significa pasar manos. Por ejemplo, mm, ¿cómo se llama? Este, no sé, ahorita tuve una laguna mental. Estas cosas que se usan para colgar macetas y que se hacen así como macramé. Macramé es un trabajo de pasamanería, porque al hacerlo pasas las manos, ¿no? Entonces, lo textil en términos de hilado, lo textil en términos de costura y lo textil en términos de pasamanería, muy específicamente con énfasis en la elaboración de encajes. Ella es una encajera y está haciendo encaje de bolillo, en su almohada de encaje de bolillo. Los vemos que son oficios que estamos mirando, que se realizan en estos contextos en relación con la racialización de ciertos cuerpos y con énfasis de oficios, es decir, esto es lo que se vendía.
Ujú. Ahora, por otro lado, distinto a lo que se vendía, también estamos viendo en lo que se ocupaban, esta ocupación. En el caso de la ocupación, fíjense que el lugar ya cambió mucho. Estamos viendo algo que podemos pensar como un estrado, con sus bancas, con sus tapices de damasco, con sus rodestrados, y está ella en este caso, esta es una escena que van a ver recurrentemente en relación con español y mestiza, o mestizo y española. Y estamos en este hogar. A veces esta escena en específico ocurre en el contexto de lo que se puede adivinar como una casa de campo, ¿no? Así está representada esa imagen. Y en esta casa de campo, ella a veces suele dedicarse a esto, a la labor, ¿no? Así se le llama, a la labor. La labor, en este caso, es el bordado, ¿no? La labor es un ámbito que son las labores de manos, y dentro de este ámbito ella está dedicada a la labor de manos. La labor de manos específica a la que ella se está dedicando, podemos ver que es un bordado, y además, ojo aquí, ella se está dedicando a la labor, y esto es un síntoma importantísimo, la labor sobre almohadilla. La almohadilla es este artefacto que tiene aquí, que podría ser de dos tipos. Tipo número uno se llamaba almohadilla de tapicería, y tipo número dos se llama almohadilla de marquetería o de ebanistería. La almohadilla de tapicería, ¿qué era? Un cojín, básicamente, así de tela. Un cojín, una almohadilla, generalmente no más grande que la cadera, que se ponía sobre las piernas. Y la almohadilla que se le llamó de ebanistería o de marquetería era esa almohadilla o una almohada, un cojín, sobrepuesto o adosado a una caja de madera que servía además como costurero. Ujú. Entonces, esa almohadilla es un instrumento que lo vamos a ver como referido, de hecho, desde el siglo XVI, en inventarios, en documentos, y lo vamos a ver mencionado, por ejemplo, y se dedicaba a la labor de almohadilla, sin más. ¿Qué significa cuando vemos que se dedica a la labor de almohadilla? Significa que esa persona, siempre mujeres, se dedicaban al trabajo con hilo y aguja, sobre un textil. La almohadilla digamos, aro de bordar de la época. En esta época, en el contexto virreinal, para nada, no de ninguna manera existía el aro de bordar. Ese es un artefacto que en México empieza a existir hasta principios del siglo XX. Entonces no existe tampoco en el siglo XIX, salvo para el bordado de tambor, que no es bordado con hilo y aguja. Más bien se bordaba, digamos, como en lo cotidiano, con estas almohadillas. Y lo cual nos habla como de un oficio que tradicionalmente tenía que ver con la educación de mujeres, por ejemplo, en la miga, por ejemplo, en los colegios conventuales o en los colegios de niñas, donde las almohadillas aparecen entre sus instrumentos para aprender a bordar. Donde no se encuentra la almohadilla para el trabajo con hilo y aguja, en los talleres de los bordadores agremiados. En este periodo vamos a ver que hay una distinción que incluso tiene efectos en los instrumentos que se usaron para bordar. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver que los bordadores de este taller, que sobre todo por una cuestión de las necesidades, demandas materiales de las técnicas y materiales que utilizaban, requerían de esta tensión que da el marco de bordar al que se fijaba la tela, y que era más propicio para el bordado en sedas y metales. Ok, pero entonces, ¿qué bordaban o cuál era el sentido de la almohadilla? El sentido de la almohadilla era que pudieran hacer como un cultivo más cercano de técnicas específicas. ¿Y cuáles son? Las técnicas específicas para bordar con almohadilla eran, sobre todo, punto de cruz, lomillo, punto atrás, hilván, calados y deshilados. Esas eran las técnicas que sirven perfectamente bien con la almohadilla. ¿Por qué? ¿Y por qué no en un marco como hacían los bordadores? Y esta es una distinción importante, porque al trabajar con la almohadilla se pueden hacer pliegues en la tela, que entonces
la aguja puede hacer como recorridos más fácil que si estuviera tensa, que entonces demanda un trabajar por delante y por detrás, y ir pasando por delante y por detrás la aguja, lo cual es muy bueno, por ejemplo, para cuando se trabaja con hilos metálicos. Entonces, este aspecto nos señala que ese tipo de técnicas, al menos a nivel de representación, eran más bien las que se enfatizaban con estas mujeres, porque aquello que se dedicaban a hacer también tenía un énfasis doméstico, es decir, lo que hacían, y relacionado justo con el libro que acabábamos de mencionar, la distribución de las obras ordinarias, extraordinarias del día, tenía que ver con aquello que vestía o cuidaba directamente el cuerpo. Es decir, el objetivo, bueno, en el 8º capítulo de este libro, Núñez de Miranda escribe todo un alegato y argumento acerca de cómo deben de considerarse las llamadas labores de manos. Y es muy interesante porque, bueno, yo al leerlo me queda súper claro que Núñez de Miranda en su vida agarró un hilo y una aguja, pero que sin embargo escribió todo un capítulo acerca de cómo se debía de hacer eso, y ante ello, claramente lo que escribió cómo se debía de hacer no se refiere a las técnicas, a las puntadas, sino se refiere a la dimensión espiritual que se debía convocar para dedicarse a eso. Entonces, al leer a Núñez de Miranda, queda claro que él propone que se haga una práctica que podríamos leer como pautada totalmente por los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, para que al dedicarse a las llamadas labores de manos, entonces se convoque una experiencia que incluso podríamos señalar como pautada por un paradigma de la experiencia mística religiosa, referida en este caso a las monjas, a la vida de las monjas, y entonces se practique como eso y se dedique al cuidado, al amor, en ese caso de la obra de Núñez de Miranda, lo enfatiza del esposo, es decir, de Dios, de las mujeres religiosas a quienes les dedique ese escrito, y señala que ante ello las monjas debieran dedicarse sobre todo a 2 tipos de labores que tienen que ver con lo que estábamos diciendo. Labores en lino, es decir, trabajar con hilo y aguja sobre lino, y por otro lado, en lana, al hilado de la lana y al tejido de la lana. Y eso es muy interesante porque nos dice que esto se justifica perfectamente con la idea del cuerpo y el alma, y como las distintas maneras de vestir al cuerpo y convocar justo a los ejercicios interiores y exteriores de virtud. El lino es entendido aquí por Núñez de Miranda como aquello que estaba cerca del cuerpo, que vestía el cuerpo. ¿Qué era lo que vestía el cuerpo? Pues el camisón, los calzones, ¿no? O sea, como esta ropa interior, y entonces propiciaba o impulsaba que las comunidades religiosas bordaran eso para el uso de las religiosas, de la comunidad, pero también para el vestido y cuidado, ¿no? Aquí está pasado por cuidado de las imágenes religiosas y los altares del convento en lino. Eso es como lo interior, como la ropa interior o la ropa de cama. Pero que por otro lado también se dedicaran al tejido, al hilado y tejido de lana, porque eso iba a servir para arropar todo el cuerpo, ¿no? O sea, ya no lo más interior que era el lino, sino como estas capas exteriores que significaban cobijo y cuidado, ¿no? Entonces, ante ello es interesante porque cuando vemos, por lo tanto, mujeres como ella, a través del armario del Museo Franz Mayer, la vemos con su canasta de labor, con su almohadilla sobre las piernas, cogiendo, aquí más bien, más que tomando, parece empuñando una aguja y trabajando sobre la almohadilla. Sobre la almohadilla, entonces se va a trabajar, cuando veamos almohadilla, se va a trabajar ese trabajo de marcar, ¿no? Así lo refieren el libro de Núñez de Miranda, por ejemplo, y otros manuales, y se marca la ropa. Entonces se hacen algunos bordados, se ponen los nombres. Pensemos qué importante y qué escasa además era tener ropa en ese momento. Entonces, lo importante y preciado de no perderla. ¿Qué pasaba si la lavandera se la llevaba y tenía camisas de todo mundo? ¿Cómo identificaba cuáles eran las camisas que debía de regresar a cierta casa? Bueno, es que estaban marcadas, y marcadas de esta manera. Entonces, en ese sentido, perfila que ese trabajo debiera de hacerse sobre todo como parte de este trabajo y que así califica él, honesto,
¿no? Ese era el trabajo honesto que con manos honestas debieran dedicarse las mujeres religiosas. Señala que es distinto. Núñez de Miranda dice que es distinto si es que no se tratan de mujeres religiosas, porque las mujeres no religiosas se dedican a sí mismo al trabajo de lino, al trabajo de bordado, al trabajo de la aguja, pero sobre todo en estos contextos, y aquí estamos viendo como una porción de la vista de la Plaza Mayor que se encuentra en el Museo Nacional de Historia, y en los puestos de vendedoras de calzas y zapatos. Esto es muy interesante porque justamente se refiere, y es que si van a ver, Núñez de Miranda dice, aquellas costureras del mercado, de los portales, ellas, su labor no tenemos que considerarla como honesta porque está dedicada a veces al comercio o a la vanidad o a otras necesidades temporales, ¿no? Bueno, ese es el parecer de Núñez de Miranda, y aquí este parecer nos guía a analizar este caso, ¿no? O sea, ¿qué eso opinó Núñez de Miranda? Pero ¿qué pasaba con estas mujeres? Y aquí les quiero presentar el caso que a mí me parece súper paradigmático y sintomático, de que hacia finales del siglo XVIII es justo cuando vamos a ver, digamos, como más de los efectos de esta referencia a las labores como un hacer, del que también no solo debieran participar las mujeres en el contexto doméstico y de los cuidados familiares y domésticos, sino que también como legítimo en términos de su sustento y vender este hacer, aunque no fuese considerado como arte. Y ese caso súper importante es el de Josefa de Celis. Josefa de Celis es una mujer, fue una mujer que vivió hacia finales del siglo XIX. Ella se dedicaba, algo así, imaginémosla como lo que vemos en esta imagen de aquí arriba, a vender en la Plaza Mayor zapatos bordados, ¿no? Tenía un puesto donde vendía zapatos bordados. Y entonces lo que pasó fue que el gremio de bordadores, un día le demandó al oficial de la plaza que le quitara y le tirara todos sus zapatos porque ella no era una bordadora gremiada y además no podía hacerlo porque las ordenanzas lo impedían, y por lo tanto no podía andar vendiendo bordados porque eso perjudicaba a los maestros bordadores agremiados, pero también podía perjudicar a aquellas personas que quisieran comprarle un zapato, porque pues quién sabe qué calidad tenía su zapato. Entonces Josefa de Celis se quejó, y por eso es que sabemos de ella, se quejó ante las autoridades de su momento, particularmente, se quejó ante el virrey. Esto trascendió hasta hasta el gobierno, eh, hasta el gobierno de la monarquía hispánica, y entonces, a partir de su queja, donde ella argumentaba estar pobre, y así dicen sus palabras, estoy pobre y llena de hijos, y que necesitaba vender sus trabajos de bordado para mantenerlos, porque además era viuda, y que esto era lo que a ella le habían enseñado a hacer, que ella solo había aprendido a hacer trabajos de aguja y que si no se los permitían hacer, estaban condenándolo a ella y a sus hijos a la mendicidad y a morir de hambre. Entonces es muy interesante que este documento, que además pueden encontrarlo en línea, en el Archivo General de las Indias, se emite un bando real donde se dice, tienen que dejar a las mujeres, ojo, estamos a finales del siglo XVIII, tienen que dejar que las mujeres puedan bordar y vender su trabajo, si es que este es de bordado, con visto bueno, por supuesto, del gremio que va a verificar. Eso no significa que van a estar agremiadas, solo que van a estar revisadas por el gremio, porque además este trabajo, y dice en el siglo, a finales del siglo XVIII, este trabajo es femenino, ¿no? O sea, como lo feminiza, lo considera como femenino, adecuado para las mujeres. Y además, qué raro que los hombres más bien se dediquen a esto, porque, bueno, eso dice el documento, porque de tan femenino, pues es raro que un hombre quiera dedicarse a un trabajo tan femenino. Entonces, es muy interesante porque esto no pasaba, esto pasó hasta finales del siglo XVIII, lo que nos revela que, bueno, aquí está cruzado por valores específicamente ilustrados que moldearon lo que era femenino de los haceres, independientemente de los cuerpos que se dedicaran a ellos. Es decir, que un hombre, si hacía este bordado, iba a ser considerado como ese hombre femenino,
¿no? Y por lo tanto, cruzado por la teoría del decoro, ¿no? Indecoroso para su hacer y manutención. Entonces, es en este momento cuando el bordado particularmente se consolida como un oficio no solo de ocupación, sino también de sustento femenino, cuando no forzosamente como un arte de las mujeres, ¿no? Quizás esa idea del arte, más bien la vamos a ver en esta experiencia así pautado más en ese sentido, en esta experiencia mística religiosa, como veíamos anteriormente en relación con los espacios conventuales, al parecer de nuestra idea moderna sobre arte. Y aquí se separa un poquito y bueno, ¿qué efectos va a tener? Entre otros efectos va a tener que los gremios de hombres bordadores más bien se van a dedicar al trabajo de bordado, principalmente de hilos en seda e hilos metálicos, mientras que las mujeres y herederas de esta tradición que veíamos de la lana y el lino y la ropa de vestir y marcar, justamente vamos a ver un trabajo más enfático en esos otros ámbitos que tienen que ver con el cuidado y la indumentaria de los cuerpos en lo cotidiano. Ante este relato, pues cabe señalar que espacios súper importantes que hay que tener en mente para esos efectos, uno de ellos sería la sala de labor o las salas de labores, que justamente fueron referidas por Antonio Núñez de Miranda, y aquí tenemos una pintura que más o menos nos lleva un poquito a imaginar cómo pudieron haber sido algunas de ellas. Es una pintura que se refiere al colegio de San Miguel de Belén. Esta pintura se encuentra en el Museo Vizcaínas y es un exvoto que señala que un día un rayo entró por una ventana, aquí estaba lloviendo, estaba la tormenta, entró un rayo, pasó por toda la cocina, pasó por toda la sala de labor, le pegó a varias cosas, pero aunque estaban todas estas mujeres ahí, ninguna fue lastimada y por eso se hace el exvoto, y además se agradece aquí a San Juan de Dios. Es interesante mirar que si nos fijamos en esta parte que podemos imaginar como la sala de labor, vemos una almohadilla aquí sobre sus piernas, ella tiene una almohadilla de ebanistería, y vemos este armario abierto, a puertas abiertas, con canastas que quizás podemos pensar que son canastas de costura, con distintos géneros, ¿no? Que así se les llamaba las telas, distintos géneros en lana, en algodón, y que vemos este espacio de trabajo comunitario pautado además por la lectura que se dedica al hacer distintos tipos de prendas. Pero ¿qué tipos de prendas ya concretamente, qué artefactos han sobrevivido? Porque aquí si se fijan más bien, y pensando en esta exposición que les enseñaba en un principio, ¿qué objetos entonces expondríamos? Bueno, tenemos esta información que les he presentado, pero ya concretamente objetos que creo que hoy en día tal vez entran más en la discusión sobre el concepto de las artes, pero en ese momento más bien son artefactos porque buscaban además generar efectos en los cuerpos que los creaban, además de ser efectos de los cuerpos que los creaban. Pues el artefacto que a mí me parece el más como excepcional o más consolidado en este sentido y que salía de este tipo de salas cuando es que las salas además formaban parte de colegios de niñas administrados a veces algunos de ellos por instituciones conventuales femeninas cuando así se les permitió. Pues tenemos a los dechados. Los dechados son objetos que se refieren en libros religiosos y no solo en libros religiosos, también en crónicas. Por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún habla de la palabra dechado, pero la aborda más bien en su sentido metafórico como dechados de virtudes. Y ya para el siglo XVIII vemos que los dechados, cuando los vemos referidos en impresos, sí nos hablan del dechado textil, que es este que vemos aquí. El dechado, por ejemplo, en mi familia, mi abuelito decía a todo el mundo, dechado de virtud, dechado de virtud. Además de servir en ese sentido, es un objeto, es este objeto en específico que vemos aquí, y hace cuenta que es básicamente como las planas de caligrafía que hacíamos cuando aprendimos a escribir, es eso, pero de bordado. Pero son las planas de caligrafías, no en las que estamos aprendiendo, sino ya al final de Kinder 2, ya que hiciste muchas planas de caligrafías, hacías unas bien bonitas y esas las enmarcaban y le ponían estampitas. Esos son los dechados, las planas bien logradas después de que ya aprendiste a bordar, de que ya aprendiste a calar, de que ya aprendiste a deshilar en un solo lienzo, por lo cual
suele decir el nombre de la persona que lo hizo, su fecha, determinar, y nos dice, por ejemplo, empezó a aprender María del Carmen Huerta en el primero dechado ordinario, es decir, este tipo de dechado se llama dechado ordinario, es como un dechado sencillo, básico, a 23 del año 1789, y bueno, lo terminó y más cosas, pero ahorita está chiquitín. Ahorita está chiquito y no lo puedo leer. Ay, Norma, te molestamos con tus clases. Entre estos tres quería decirles que, por ejemplo, los dechados además, si bien son ejemplo de ya muy concreto de las cosas que hacían las mujeres, también son un síntoma de que hay que ir con cuidado con la historiografía. O sea, como que hay que hacer un análisis historiográfico cuidadoso de aquellos textos o publicaciones que nos hablan justamente del arte de las mujeres, porque al hablar de dechado, de inmediato se asume que es un artefacto hecho sobre todo en el periodo virreinal, y al revisar con cuidado qué dechados sobreviven, estos objetos, sobreviven exactamente, que yo conozca, 15 dechados hechos del periodo virreinal, y hasta la fecha y contando como 600 y pico de 1821 hasta 1900. Entonces es un objeto que justamente pautado por la modernidad y una concepción moderna sobre la educación de las mujeres se hizo más en el 19 y ya pasada la independencia, y del periodo virreinal sobreviven pues algunos cuantos. Aquí me tomé la libertad de escoger algunos, los tres más tempranos que existen. Notemos que todos ellos son de museos en Estados Unidos. Este es el primer dechado, perdón, el dechado más antiguo que se conoce hasta la fecha, de 1783. Otra vez ya estamos tarde en el siglo XVIII. Y enfatizar que estos se hicieron con fines de dar cuenta de una educación bien lograda en términos de los paradigmas de la época, y no forzosamente para mostrarlos como obras de arte de la autoría de sus artífices. Sin embargo, y sin duda, por supuesto que podemos valorar sus marcos estéticos, influencias formales. También podemos explorar las experiencias o ámbitos de artisticidad que estos casos pueden señalar, pueden envolver o involucrar, pero teniendo como esta alerta, ¿no? O sea, que hablar de arte en este momento tenemos que ponerlo contextual, tenemos que enmarcarlo en un contexto y en una situación, sobre todo para dar cuenta justa de los valores, identidades, intenciones de las personas que obraron esto, y no simplificar sus procesos. Otro caso que me gustaría poner a consideración, que me parece súper interesante, es el caso de las colchas, ¿no? Otro artefacto que sobrevive y que sin duda yo pondría en esa exposición sería las colchas firmadas, las colchas hechas en las llamadas fábricas de colchas novohispanas que estaban a cargo de mujeres. Si se fijan, esta colcha en específico está marcada Fábrica de Doña Rosa Solís y Menéndez en Mérida de Yucatán, en 4 de enero del año de 1786. Otra vez, finales del siglo XVIII, ¿no? O sea, como que vemos ahí un proceso que tuvo que consolidarse para que esto ocurriera. Y entonces vemos conchas además como de una influencia, esta quizás menos evidente, otras de estas mismas fábricas más evidente, de influencia mozárabe, como muy clara. Casi todas estas colchas, no todas, la gran mayoría sobreviven en colecciones en Estados Unidos, y que nos dan señas que nos permiten poner en un diálogo más franco con nuestro concepto moderno de arte, porque tanto ellas y también los dechados tienen una seña distintiva sobre estos debates, que es la firma, la autoría, el reconocer las obras, en poner nombre a quien está a cargo o quien supervisó la creación de esto, y que esto es un paradigma sobre la identidad y la concepción moderna de la autoría muy importante, que sí, sin duda, nos permite hacer un debate sobre la artisticidad y concepción autorial de estas obras. Tenemos además un montón de obras que podemos asumir como de autoría de estas salas de labor o talleres de costuras a manos de mujeres, y todas ellas del contexto del siglo
del contexto del siglo XVIII que nos hablan también de estos procesos. ¿Qué pasaba cuando vemos obras de estos contextos? Pues generalmente vamos a tener estas materialidades como síntomas, las que ya habíamos mencionado. Suelen ser trabajos bordados sobre linos, bordados a veces en seda, varias veces en sedas, pero también a veces en algodón. Los bordados, es muy importante poner atención que las puntadas que utilizan estos bordados suelen ser sobre todo puntos planos, hilvanes, puntos atrás, y también además suelen tener como este tipo de trabajo, en este caso no se nota mucho, pero tiene una vainica de ojito, se llamaba, ¿no? Este tipo de remate, este azulito que se ve aquí. Y que nos revelan justamente o coinciden con ese aprendizaje descrito en distintos manuales, etcétera, acerca de las técnicas que debían dominar mujeres. Ante ello, sobre todo, y por ejemplo, pensando en inventarios de la Catedral de Puebla, donde dice que las monjas dieron a la catedral cierto tipo de ornamentos específicos, pues vamos a ver que el trabajo de lo blanco, que como decíamos antes al hablar del lino, se utiliza para revestir este interior, para cuidar el cuerpo, ¿no? Es como de las capas interiores de vestidura, pues se va a distinguir por tener este tipo de trabajos, que es lo que debemos de pensar como lo que hacían las encajeras, ¿no? Encajes de aguja, encajes de bolillo, vainicas, que es esto que se ve aquí, encajes un poco más grandes que tal vez no forzosamente hacían las mujeres, o a veces sí, pero que ellas se encargaban, algunas veces ellas, de costurar, es decir, aplicar a indumentarias de tipo como por ejemplo albas, también todo este trabajo de plisados hechos con calor, con el plisado doblado muy cuidadoso de telas, también es una parte importante y que generalmente, por ejemplo, dentro de imágenes, cuando vemos pinturas sobre cabildos catedralicios, por ejemplo, no forzosamente resultan en lo más excepcional de la imagen, o no suele resultar o no ha parecido resultar en términos de los análisis de ese tipo de obra, sino que se asume como algo que debe de estar, y están vestidos de alba, pero si nos detenemos a observarlos, vamos a ver que tienen estos pormenores que nos llevan a preguntar, o a siquiera señalar la posibilidad de que ahí existió ese trabajo que, repito, se hacía de esta manera, en este tipo de soportes. En este soporte, en esta imagen en específico, tenemos un taller de Nazaret, entonces vemos como esta distinción de los oficios, ¿no? La carpintería como oficio masculino, pero el trabajo de costura como oficio femenino, en este caso a manos de la Virgen María, quien tiene su canasta de costura, su almohadilla, las labores de manos, y ante ello, bueno, también hubo o existió y puede rastrearse muy fácilmente esta argumentación de que el trabajo de lo blanco, el trabajo de los cuidados, es tan adecuado para las mujeres cuando es textil, que incluso, por ejemplo, Sor María de Agreda dice, la Virgen María se encargó de ello. Tenemos casos de excepción. Déjenme ver la hora. Tenemos casos de excepción, por ejemplo, esto que vemos aquí. Esta capa pluvial que vemos a la izquierda es una capa pluvial que recientemente se expuso en el Museo Amparo en Puebla y que forma parte de las colecciones de los ternos ricos de la Catedral de Puebla. Es un caso bien interesante porque no solo sobrevive ese terno, además hay que ver los colores. Es un terno que para nada ha estado expuesto a la luz y conserva colores muy brillantes, muy vibrantes, que permiten imaginar cómo fueron otros ejemplos, otras capas pluviales, otras casullas, otras dalmáticas, trabajadas en técnicas y materiales similares, pero que tal vez sus colores ya están un poco más deteriorados por el tiempo, el uso y la luz. Entonces, es muy interesante que, por ejemplo, este caso en específico, se encontró y se revisó que, así como muchas cosas de textiles que tenía la Catedral de Puebla y que tuvo en el contexto del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII, fue firmada por su bordador de confianza, adscrito al gremio de bordadores, el mejor en ese momento bordador poblano, que fue Manuel de Mena. Manuel de Mena, de hecho, trabajó esta casulla
pero falleció y no terminó el trabajo. Y entonces se tiene toda la documentación de que al fallecer, quien se encargó de este trabajo fue una mujer que tenía su taller de costura y bordado de nombre Bárbara Quijano. Bárbara Quijano terminó esta obra en su taller, pero ella no era una mujer religiosa, es decir, no lo hizo en un convento. Pensemos en un taller, una casa de costura que tenía su puesto, y ella, junto con las empleadas que tenía en su taller, se encargaron de terminar esta capa pluvial en específico. Entonces es muy interesante, esta capa pluvial ha sido documentada más ampliamente por la investigadora Elsaís Núñez, que también trabajó en el Museo Franz Mayer, y por el investigador Jesús Pérez Morera, quien publicó un artículo al respecto, y particularmente es revelador que en el artículo del doctor Jesús Pérez Morera, si bien aceptó una revisión y él mismo dio noticia de que Bárbara Quijano hizo y terminó esta capa, al construir la ficha técnica de la pieza, se la atribuye a Manuel de Mena. Entonces, y no menciona en la ficha técnica a Bárbara Quijano. Entonces, es muy interesante ver esto, ¿no? Yo pondría esta capa en una exposición sobre las cosas, como sobre el arte y mujeres en el contexto novohispano, pero así como en este contexto, quizás por una tendencia a la escritura o por una tradición historiográfica, al doctor Pérez Morera se le fue poner el nombre de Bárbara Quijana en la ficha técnica, pues así ha pasado en muchas cosas, ¿no? Donde las autorías de repente se pierden y dar una cuenta justa de ellas de repente es importante para que efectivamente lleguen esas noticias hasta la actualidad. Habría que decir acerca de este caso que vemos esta distinción que ya hemos estado perfilando, ¿no? Que en términos de oficios textiles es muy diferente ese oficio textil que se hace en el ámbito doméstico, de las casas, de los hogares, en el ámbito comercial, ¿no? Donde se vendían ciertos bordados, donde se ponían a la disposición del público bordados y costuras, a manos de talleres de mujeres como las que hacían las colchas, como las que terminaron esta capa, y distinto al ámbito conventual. Porque en el ámbito conventual, por ejemplo, dentro de este esquemita que es como muy famoso, acerca de los ornamentos litúrgicos, vamos a ver que si revisamos con cuidado los inventarios textiles, al menos el caso de la Catedral de Puebla, que es el que está más trabajado, los conventos de monjas no le hacían a la catedral todos los textiles como se ha tendido a señalar en algunas publicaciones. Concretamente, solo se ha mencionado en esos inventarios que los conventos de monjas sí le hacían textiles a la catedral, pero específicamente se encargaban de la elaboración de albas, que sería esto que vemos aquí, amitos y corporales, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque al evaluar qué materialidades tenían albas, amitos y corporales, vamos a ver que no se veían de las materialidades como esta, como la de la capa pluvial que estamos mirando, sino que, me voy a regresar, más bien ahí lo que tenemos es, por ejemplo, este trabajo, otra vez, trabajo de lino, trabajo un poco más específico, cuidadoso, de acontecimiento, con hilo y aguja, y que nos habla también de incluso ornamentos litúrgicos que no son este recubrimiento más exterior de el aparato de indumentaria religiosa, sino que son los recubrimientos interiores, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría que entonces darnos cuenta de que, por otro lado, esto efectivamente es compatible con el trabajo en la almohadilla y no requeriría esos grandes, enormes marcos que necesitan tener una tensión específica para el trabajo en hilos metálicos y de seda, y que más bien pues nos hablan de talleres gremiales cuando no de talleres de almohadillas. Habría que decir que aquí hay una excepción y me disculpo porque no tengo la imagen, pero ya no sé si se sigue llamando Museo del Barroco, pero en ese espacio hay una casulla muy extraña que no se ve con fondo como esta, por ejemplo, en hilos dorados, sino el fondo se ve de lino y tiene encima bordados muy pequeños. Yo creo que esa casulla es un tema aparte que habría que analizar, pero esto, por otro lado, nos marca como una alerta,
una alerta. Y la alerta es, por ejemplo, una alerta a revisar la tradición de cómo se han narrado aquellas cosas que se llaman el arte de las mujeres. Aquí tenemos bueno, si nos revisamos un poquito como yendo para atrás en el caso de este tipo de ornamentos litúrgicos, si se fijan, son similares más o menos todos ellos. ¿Por qué los ven nuestro ojo similar? Bueno, todos ellos tienen un trabajo en hilos metálicos, pero también todos ellos tienen esta presencia muy protagónica de grandes flores de seda, en tipologías cercanas al siglo XVIII, y adicionalmente todas ellas tienen ángeles músicos. Esta es, bueno, son de distintas colecciones, del Museo Bello, del Museo Nacional del Virreinato, del Museo Franz Mayer, que además celebro muchísimo que ya se encuentra expuesta y restaurada esta capa, que es increíble. Es muy interesante ver que, por ejemplo, esta de aquí tiene un escudo dominico que refiere que en algún momento Manuel Romero de Terreros, muy temprano en el siglo XX, en su estudio sobre las artes industriales, dijo, y seguramente es de las monjas de Santa Rosa de Puebla. Y así. Entonces, esa aseveración de Manuel Romero de Terreros, casi a un siglo de distancia, es lo que inclusive hoy en día sigue diciendo, esto sin lugar a dudas no necesitamos ningún documento, todo ello fue hecho por monjas. Y eso es un problema. Es un problema porque, bueno, considero que nada de ello fue hecho por monjas, pero por otro lado, sí creo que gran parte de ello fue patrocinado por monjas, por ejemplo, o pudo haber sido patrocinado por monjas, o a ellos se le dedicaron los patrocinios que recibían las monjas, y que nos habla de otra posición que debiéramos de considerar sobre comunidades femeninas dentro del sistema de las artes, que es su presencia como mecenas de las artes. Mecenas y también como depositarios sus conventos de acervos artísticos relevantes, incluso hasta la actualidad, para la consideración de un sistema artístico pues un poco más amplio. Entonces, bueno, esto habría que ir con cuidado, pero sí habría que ver que el fundamento de que este tipo de aspectos se considera como de autoría femenina realmente está basado en la tradición y no forzosamente en la verificación de fuentes de información, y que por otro creo que quita relevancia, porque quita relevancia a cuáles son las implicaciones, retos, demandas espirituales, técnicas, materiales y temporales de prácticas textiles, por ejemplo, sobre el lino, el deshilado, la vainica, armados minuciosos de manos, y ya casi terminamos, armados minuciosos de manos que nos hacen mirar la mano como eje de creación, como un eje que además también está muy relacionado con si es que está enmarcada por el contexto femenino, con una experiencia religiosa que no solo se practica en la oración, sino que también se practica en el ejercicio corporal. Ante ello, vemos acerca de la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, que para Sor Juana Inés de la Cruz era muy cercano trabajar vainicas, que ella decía que, bueno, en su biógrafo señala que ella consideraba que las podía hacer totalmente fácil porque ella tenía un dominio tal de la mano, y bueno, esto lo ha analizado con más cuidado Margot Glantz, tenía un dominio de la mano tal que para ella hacer vainicas y dedicárselas el textil a la comunidad o al cuidado de lo divino, es decir, a ornamentos litúrgicos, etcétera, era igual en términos de experiencia que la escritura, ¿no? Que la escritura. Entonces ahí vemos como la mano y estos trabajos que, al ser muy pequeños, al ser gestos manuales, gestos que pasan desapercibidos, de repente forman parte de sistemas un poco más grandes, como por ejemplo el montaje, ¿no? Esa mano que va montando, que va recortando, que va escribiendo pequeños versos, que va perfilando pequeños papeles, y que se integra a la creación de artefactos como, por ejemplo, relicarios, de los cuales de repente sus autorías se pierden totalmente a falta de documentación. A veces sí hay documentación, pero también la documentación a veces tiene que ver más con quién lo compró, dónde lo vendieron, de qué santo es, todo eso, y no forzosamente cómo se confeccionó estos espacios, otra vez pautados por cuidado, para la creación de
estos artefactos que buscaban además esta gloria, gala, aderezo y cuidado de lo divino y de los cuerpos divinos. Otro aspecto importante que nos empieza a señalar el montaje serían como estos teatrinos trabajados en cera, la cera también como el moldeado de cera como ámbito del trabajo manual de manos, que pues de estas hay en varios museos y que es difícil investigar y que de repente por eso no se investigan, ¿no? Así de, ay, ¿cómo investigo esto? ¿Quién sabe? ¿Qué palabras clave uso para revisar esto? ¿Quién sabe? ¿Quién ha investigado esto? ¿Quién sabe? ¿No? Pero sin embargo ahí están en muchas colecciones de museos y además resumen técnicas mixtas. Esta es una imagen de una obra que se encuentra en el Museo de la Basílica de Guadalupe, es la cuarta aparición. Yo considero que es una obra temprana del siglo XIX, del primer tercio del siglo XIX, y tiene entre sus técnicas hilo pegado, tiene todo este trabajo de textiles en miniatura, también tiene el trabajo del moldeado de la cera, el armado, policromía también, ¿no? Porque mezcla como aplicaciones de pintura y en suma mezcla no solo una técnica, sino también una intención de montar lo diverso y unirlo a fin de dedicarlo a la creación de objetos complejos que al verlos, consideramos, sí, manualmente y en términos de la suma de objetos que implica, es muy complicado, pero esa complejidad también es sinónimo de este marco de labores honestas, honradas, dedicadas, cuidadosas y esmeradas, que pautó este marco estético sobre lo que hicieron las mujeres en el periodo virreinal, sobre todo con énfasis en la última parte. Esto nos abre como una llamada de atención también al estudio de otro tipo de artefactos, como por ejemplo estos de aquí, los llamados fanales en cuyo interior se resguardan o conservan con preciosidad imágenes religiosas, en este caso la Virgen del Carmen, este es de la colección del monasterio de Santa Teresa la Nueva. Las mismas monjas carmelitas descalzas lo hicieron, pero ¿qué es lo que hicieron ellas? Ellas no hicieron esta escultura, que a veces cuando se estudia escultura, por ejemplo, se enfatiza la autoridad de quién fue el artífice de esta escultura. Ellas hicieron todo lo demás, ¿no? Y todo lo demás, esta decisión, elección, disposición, arreglo, suma, también habría que incluirlo en qué implica, por lo tanto, esta experiencia artística y estética femenina o de comunidades religiosas femeninas. Entonces, bueno, eso habría que considerarlo o ponerlo en evaluación con otro tipo de altares, nacimientos, por ejemplo. Y bueno, ya ultimísima cosa, el contexto artístico de autorías femeninas en el periodo virreinal es el ámbito de escritura. Ya les contaba yo que Sor Juana decía que para ella escribir sus sonetos, escribir versos, para ella era como trabajar vainicas, que es este deshilado, ¿no? De las orillitas de las ropas. Y entonces ella nos dice que para ella el campo semántico de su hacer, ¿no? Manual, era definitivamente distinto a nuestro campo semántico, ¿no? Actual, sobre lo que consideramos esta división de las distintas artes. Habría que señalar que sobreviven, si bien creo que los casos más famosos son las obras, las obras por actos relacionadas con el ámbito de la dramaturgia, de la autoría de Sor Juana Inés de la Cruz. No solo Sor Juana Inés de la Cruz escribió obras para ser montadas y representadas. Por ejemplo, del convento de San Lorenzo en México, también sobrevive una obra de teatro escrita por las monjas profesas del convento, que es México por Carlos V. Entonces es una obra alegórica, que además se sabe que interpretaron las propias monjas acerca de Carlos V, y entonces, bueno, hace como toda una revisión histórica. Hay que decir que esa obra en específico ha sido estudiada, está publicada con un estudio razonado por la doctora Alicia Basarte, que además es súper especialista de la comunidad de lorenzanas. Y
muy cercano al ámbito de la representación e interpretación teatral, pues el ámbito de la música. Y ese ámbito otra vez nos regresa a estos ámbitos que se disputan entre el ámbito civil, el ámbito representativo y el ámbito religioso, ¿no? Los famosos biombos de Saraos, que existen varios, entre colecciones públicas y privadas, pues nos señalan las presencias de mujeres músicos. Se sabe por las investigaciones, no solo, pero principalmente por la investigación que en su momento hicieron Josefina Muriel y Luis G. Díaz, que hubo mujeres músicos, compositoras, ¿no? Hubo mujeres músicos organistas, además de que dominaban las cuerdas, ¿no? Los instrumentos de cuerdas, y que además eran mujeres que fueron de esta manera educadas, por ejemplo, en el Colegio de San Miguel de Belén, hubo muchas mujeres que ahí estudiaron eso, pero además, ¿por qué estudiar esto? Estudiaban algunas de ellas esto porque este dominio, si bien se imaginarán que era apreciado, por ejemplo, en contextos como el que literalmente nos pinta esta escena campestre, o esta otra, ¿no? Donde vemos una mujer dedicada al trabajo, bueno, pues realmente pautando la escena a partir de la interpretación no sabría decir si es clavicordio o qué variante de instrumento sería perdón por eso, pero aquí, ¿no? Y esto es a lo que quería señalar, esa consideración además era apreciada de tal manera que si es que alguna mujer era una mujer talentosa en el dominio de instrumentos musicales, podía ser sujeta de recibir una beca y entonces entrar becada a un convento y no forzosamente por el pago de una dote. Este exvoto es muy interesante. Es un exvoto que nos refiere al caso del beaterio de Santa Rosa de Viterbo en la ciudad de Querétaro, y fijémonos que, bueno, si bien es una composición y que no nos está para nada señalando cómo exactamente era el espacio conventual con énfasis en el templo, nos permite ver otros aspectos, y aquí por esta licencia, quien pintó este exvoto abrió el coro alto y nos deja ver a las mujeres músico, efectivamente aquí con sus violines, con sus violas, con el arpa, interpretando toda la música que justamente corresponde a todo ese ámbito. Acerca de esto, bueno, pues como verán, la música no es el ámbito de mi especialidad, pero este libro, que sí fue escrito por personas especialistas, Luis G. Díaz, particularmente, y Josefina Muriel, pues da cuenta incluso de las partituras, ¿no? O sea, cuáles fueron las composiciones exactas que se compusieron al interior de los espacios conventuales, de los distintos espacios conventuales, dedicados a distintas celebraciones. Entonces, era música para acompañar ceremonias de profesión, exequias fúnebres, festividades, algunas procesiones que en algún momento llegaban a pasar al convento, procesiones de sus imágenes sagradas que se iban del convento, entonces hacían composiciones para sacarlas, para recibirlas, o quizás composiciones que tenían que ver con celebraciones un poco más generales, como por ejemplo, bienvenidas a nuevos virreyes, visitas de virreinas, etcétera. Y bueno, de eso, si alguien sabe de música, puede leer las partituras exactas y escuchar cómo sonaba eso, además de que hay un CD que puede escucharse en YouTube, donde se grabó toda esa música. Entonces, bueno, en suma, este ámbito es como pueden observar, como ya se estarán imaginando, el hablar de el quehacer artístico de las mujeres en el periodo virreinal nos invita a hacer una valoración del mismo concepto de arte en sus distintos sentidos, tanto en sus dimensiones críticas como en sus devenires históricos y sus pormenores historiográficos, en la escritura de aquello que se ha señalado como arte de mujeres, y a valorarlo y hacer una relectura de por qué es que en los distintos momentos se ha anunciado de esta manera. Sin duda reconozco que es importante hoy en día señalar con esta categoría a aspectos que se hicieron en ese momento, porque esto nos demanda hacer revisiones más cuidadosas de estos casos. Y si bien es un ámbito muy, muy amplio por las implicaciones que acabamos de revisar, por otro lado,
para mí es claro que es más fácil revisarlo en el contexto del hacer textil y en el contexto de la música, porque sobrevive documentación y algunas, no muchas, pero sobreviven además algunas piezas, ejemplos concretos que, imaginando esta exposición, también podríamos presentar en una exposición a manera de piezas que ilustren concretamente ejemplos de lo que resultaron de esas manos de estos artífices del periodo virreinal, que claro que no van a dar cuenta de todo, porque aquí queda la duda. Por ejemplo, habría que revisar qué hacían mujeres en el contexto del hacer de alfarería, que hicieron algunas cosas también. No hacía nada en platería, ahí habría que revisar, tal vez de distintos procesos gremiales, tal vez estaban en algunas secciones, y habría que ir como revisando y ampliando un poco más la idea de taller y cuál sería la participación de estas distintas personas, si es que pudiésemos revisar los nombres en estos contextos. Y bueno, la pintura de San Sebastián, atribuida a Sumaya, no está verificado, pero justo uno de los retos sería señalar qué problemáticas de verificar o no verificar estas cosas, más bien nos revela sobre nosotras, nosotros y nuestras lecturas a paradigmas que nos interesan que existan, y no tanto en este momento nos están revelando efectivamente sobre el ámbito artístico de la época, sino más bien sobre la reflexión que puede haber sobre ello en la actualidad. Y bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, Listo. Maye. Pues vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿no? Ya hay varias aquí en el chat. Comentabas ahora de esta duda, ¿no? Alrededor de la Sumaya. Fíjate que me recordaste, seguro también fue tu maestro, Rogelio Ruiz Gomar, en algún momento, de las vidas, ¿no? Compartimos muchos maestros que nos dedicamos a este periodo. Y me acuerdo que él ya platicaba que ponía en duda, ¿no? Que fuese posible que hubiera existido esta pintora, y él atribuía el cuadro a Francisco de Sumaya, ¿no? Que era pintor contemporáneo, pues a la época de Perens, ¿no? Pero pues bueno, finalmente es un cuadro que además se perdió, ¿no? Es de los cuadros que se destruyeron en el incendio, y pues ahí quedará siempre la interrogación, ¿no? Sobre esta obra. Pues bueno, vamos si quieres sobre las preguntas, y bueno, ya, platicamos un poquito, Maya y yo, en torno a la pregunta de Sergio. Y como siempre, la dinámica, ¿no?, que podemos hacer es, quien quiera que lea su pregunta, con mucho gusto las voy aquí formando en el chat. Sí. Quien quiera hacerla directamente y levante su mano electrónica. Una cosilla, solo decirles que definitivamente, ¿no? O sea, como que el caso de la Sumaya sin duda es más sintomático, y en este momento creo que un objetivo más interesante a mí me parece es analizar lo que nos revela sobre lo que se ha dicho, más que el caso en sí, porque es muy problemático y no va a tener, no hay en este momento una conclusión. Yo creo que más que verificar si esa pintura se hizo o no por ella efectivamente, a mí en este momento me resulta más interesante saber por qué en el periodo virreinal hubo esa intención de decir que fue de una mujer esa obra. O sea, ¿qué es lo que sustenta esas afirmaciones? Por algo lo afirmaron, puede ser que existió o no, pero ¿qué valores están ahí? ¿Qué es lo que querían argumentar efectivamente? ¿Qué está ahí subyacente a ese énfasis? La otra cosa es que me comí una diapositiva y solo decirles que aquí es donde tenemos el que se asume como el primer caso, que sin lugar a dudas, bueno, no, sin lugar a dudas nunca hay que decir eso. El primer caso que más se ha documentado respecto a en qué momento tenemos una artisticidad y un trabajo que incluso asume la personalidad de una mujer artista. Y bueno, pues tenemos la obra que está firmada para 1798, que es esa Virgen de Guadalupe, firmada por María Guadalupe Moncada y Berrio.
Y María Guadalupe Moncada Imberrio, bueno, seguramente varios de ustedes tendrán en mente que acaba de ser la exposición en Banamex acerca de esta pintura. Y tenemos una pintora que además fue estudiante, estudiante honoraria, fue un miembro honorario de la Academia de San Carlos. Entonces, bueno, es una mujer que descendiente de los marqueses de Jalar del Berrio y de los condes de Valparaíso, que se asume que se hizo este autorretrato y que firmó esta obra y que hay más documentación que nos hace saber que ella efectivamente pintó, pero la tenemos otra vez para finales del siglo XVIII. Entonces, ¿a qué voy con esto? El caso de la Sumaya es muy temprano, y por lo tanto, pues habría ahí además que considerar distintos pormenores sobre el contexto de creación que nos permitieran o no confirmar esta autoría, pero que sin embargo, en todo caso, parece más fácil empezar a encontrar este tipo de casos justo en este contexto que vimos que por distintos frentes, por distintos ámbitos de la creación, ya empezamos a tener evidencias muy concretas de una disputa de sentidos por la autoría y la presencia de autorías reconocidas como de mujeres. Ahora, habría que decir que justamente lo que les decía, nunca hay que decir que definitivamente está confirmadísimo, no, eso no, porque de hecho no hay consenso. Aunque esta pintura está firmada por María Guadalupe Moncada y Berrio, investigadores mucho más, con experiencia, mucho más experimentados que yo, como Jaime Cuadriello, en el análisis de imágenes guadalupanas, pues consideran que no les parece que pudiera ser. Por otro lado, algunas otras investigadoras, Angélica Velázquez, se dice, pues es que yo creo que sí puede ser de la autoría de María Guadalupe Moncada. Entonces, es muy interesante. A mí, como haciéndome un poquito para atrás del debate, a mí lo que me interesa es esta posición de investigadoras e investigadores que todavía están pues defendiendo posiciones, porque afirmarla o no como de la autoría de una mujer o no, incide en nuestro sistema de cómo se ha escrito y cómo se han contado estas narrativas sobre la historia del arte. Entonces, bueno, eso nos hace sentido acerca no solo del caso de María Guadalupe y Moncada, sino también de lo que estábamos comentando sobre la Sumaya y lo que ya han analizado algunas personas. Voy leyendo la pregunta de Eduardo. Un comentario más bien. Recuerdo al maestro Luis G. Díaz y sus trabajos relativos a la música y a las mujeres músicas. Es muy interesante el panorama que la doctora Mayela nos comparte en la sesión de hoy, todo un entramado de las artes y el quehacer artístico. Alida Moreno, excelente conferencia, un tema novedoso, interesante y con gran potencial para profundizar. María Dolores Ballesteros, muchas gracias. Una pregunta. ¿Ha encontrado algún ejemplo o caso de mujeres afrodescendientes vinculadas a las artes? Bueno, sobre mujeres afrodescendientes y en términos de la reflexión sobre el sistema de las artes, habría que repensar lo que implicaron las lógicas de producción de la época, ¿no? Y en ese contexto del taller, las mujeres afrodescendientes, además, pues pensemos que es una cultura todavía esclavista. Entonces, habría que imaginar que había distintas presencias en ese sentido en el taller y evaluar cómo meter eso dentro del debate sobre lo que implicaba producir distintas manifestaciones artísticas. Es decir, ahí tenemos dentro del taller de pintura, muy seguramente de todos los talleres de escultura, de seda, que en seda hay documentación sobre mujeres, pues también mujeres afrodescendientes. Ahora, eso es distinto, muy distinto, creo yo, a decir que estas mujeres empuñaron un pincel. Creo que es más fácil pensar que trabajaron con hilo y aguja. Creo que es más fácil pensar que se dedicaron a otros trabajos en ese momento feminizados, por ejemplo, en los obrajes textiles, pero bueno, no hay sin duda, no tenemos muchos estudios que en este sentido revisen críticamente el trabajo de mujeres.
tenemos muchos menos que revisan el trabajo en términos de una valoración de la artisticidad a manos de mujeres afrodescendientes, pero podría reflexionarse en esa línea. Sí hay estudios sobre los trabajos de mujeres afrodescendientes, pero lo que no hay forzosamente es sobre la dimensión artística que eso podría implicar. Ahora, como aprovechando esto y para un poquito paliar este desfase, habría que mencionar que acerca de lo del bordado, pues sí, ahorita hay como mucho más trabajo en esa línea que, bueno, pregunta Magdalena Costa. Y creo que lo que se está haciendo actualmente, quizás desde otras líneas, por ejemplo, movimientos feministas que están trabajando bordado, eso si bien está lejanísimo, lejanísimo del periodo virreinal, no está lejano de los intereses y agendas culturales. Y eso impulsa, de alguna manera, o nutre los intereses, lógicas o pautas desde las que se empieza a mirar ciertos temas que no forzosamente se habían estudiado en otras épocas. Pero bueno, sí, sin duda hay un paradigma que ha enfatizado el estudio textil y que ha brindado marcos de referencia, sobre todo desde la teoría crítica del textil. Esto tiene que ver con otra pregunta que alguien menciona, que qué hacer. O sea, sin duda aquí el panorama que les pinté tiene que ver con una falta de fuentes documentales y la autoría. Y ante ello, ¿qué hacer? Bueno, en mi experiencia personal de investigación, yo encuentro que el caso de la investigación sobre arte y mujeres en el periodo virreinal necesita además hacer un estudio más allá de las fuentes documentales y de información. Es decir, necesita ponerse a mirar y analizar a detalle las obras que existieron, cómo son esas puntadas. Para mí, en mi experiencia personal, fue muy útil entrar, por lo tanto, a estudios críticos de cultura material y que si voy a estudiar bordados, pues aprender a bordar, porque un montón de cosas no voy a poder valorar si no es que no conozco la lógica de esas técnicas y materiales que a veces sobreviven y que las técnicas y materiales que sobreviven a veces son como son como pues en sí mismas son las evidencias de ello, ¿no? No son escritas con palabras, pero sí pues sí, de todas maneras nos narran cosas con puntadas, nos narran cosas con el cuero que está ahí, estoy pensando en curtidurías, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte sería muy importante, ¿no? Como retar metodologías y métodos de investigación y ver que en el caso de estudios sobre esto, si no queremos irnos con la trampa de repetir ciertos paradigmas que han pautado las narrativas en esta materia, pues de repente tenemos que movernos un poquito y echar mano de otros métodos de investigación. Y creo que ya. Perfecto, pues bueno, mil gracias por Perdón, una última cosa y seguro te voy a interrumpir porque me vas a escuchar después. Para consultar textos en esta materia, recomiendo pues mucho textos más bien sobre historia de la vida cotidiana en México. Pilar Gonzalvo, Pilar Gonzalvo trabajó mucho en esta línea. Entonces, bueno, toda su línea de historia de la vida cotidiana en México tiene muchos textos sobre historia relacionada con mujeres. Hay investigadoras en distintos países del mundo. Yo recomiendo sobre todo a Vanina Escochera, que ella trabaja en Argentina y su tesis entera de doctorado está en línea y enseña muchísimo sobre pormenores de los haceres y oficios adentro de conventos particularmente en Buenos Aires, en el periodo virreinal, y eso informa sobre otros ámbitos. Yo subo mi trabajo a la página de academia.edu. Recientemente puse ahí mi tesis de doctorado y ahí está todo el chisme de las bordadoras y los bordados y todo eso. Y recientemente además les recomiendo un podcast. El podcast se llama Las hijas de Felipe
y seguido debaten como estos paradigmas sobre los que se ha narrado la historia y haceres a manos de distintas mujeres, de la nobleza, del convento y de distintos lugares. Y bueno, a mí me parece interesante. No forzosamente siempre revisan el contexto no hispano, a veces lo mencionan. Y bueno, para acabar, todo el trabajo de los seminarios de investigación sobre vida conventual femenina, que en México tenemos 2, y ya, ahora sí ya, cierro, perdón. Gracias, Maye, y gracias por haber tomado las preguntas del chat. Leo un último comentario de Héctor Morales. En Los hijos del trabajo de Sonia Pérez Toledo viene algo breve sobre el papel de las mujeres al final del siglo XVIII. Y creo que con ese comentario, si no hubiera alguna pregunta más, que ahorita creo que la manera más fácil de que Mayela nos pueda leer es por el chat en sincronía. Si no hubiera alguna pregunta última que sumar al chat, pues creo que con este comentario cerramos. Creo que sí. Pues Maye, muchas gracias por tu conferencia, muchas gracias por tu habilidad para ahorita salir adelante con la asincronía electrónica, y les agradecemos a todos y a todos que hayan estado en esta quinta sesión. Nos vemos la semana próxima, que ya se me olvidó el tema de nuestra semana que viene, pero no quisiera dejar de anunciarlo. Bueno, presenta Alejandro Andrade, releer la pintura devocional, y él se conectará desde Puebla, y pues bueno, estaremos viéndonos la semana próxima. Pues muchísimas gracias a todas, a todos por su presencia, y nos vemos el próximo martes. Gracias, Maye. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Próximo Buenas tardes. martes.